Venimos de conocimientos donde decíamos, un valor de X es igual a una cantidad. Aplicábamos algunas operaciones como el despeje normal, uno que estaba dividiendo, pasamos después de la igualdad, pasa multiplicando, si está multiplicando, pasa dividiendo, si está restando, pasa sumando, si está sumando, pasa restando, y todos esos juegos los hacíamos con el símbolo de la igualdad en el medio. Pero también a veces nos encontramos con diferentes valores donde realmente nos encontramos unas ecuaciones que por los métodos tradicionales no los podemos hacer. No nos sirve la factorización, no nos sirve el método de la ecuación cuadrática, que bastante nos ha ayudado, y tampoco el método de una ecuación lineal. Por eso, en el cálculo numérico, en el análisis numérico, es la primera parte donde realizamos ejemplos iterativos, ¿ok? Resolvemos ecuaciones no lineales con métodos numéricos. Eso es lo que vamos a traer hoy. Y después que termine esta clase, vamos a tener otra visión de lo que es los métodos de resolución de ecuaciones no lineales. Como les decía al inicio de este video, hoy vamos a tocar el tema de las ecuaciones no lineales, utilizando los métodos iterativos. Pero primeramente vamos a ver qué es una ecuación no lineal y qué es un método iterativo. Una ecuación no lineal son aquellas las que al menos una variable tiene un exponente mayor que 1 o están involucradas en términos más complejos que no son multiplicaciones o sumas de la variable. En pocas palabras, una ecuación no lineal es cuando generalmente, aparte de que tenemos un exponente mayor que 1, están también dentro de la misma ecuación funciones como un exponencial, puede estar funciones como la del trigonométrica, y que nos hacen que la resolución de ellas no sea por los métodos tradicionales. Por ejemplo, cuando aplicábamos la regla de Ruffini, una factorización, una ecuación cuadrática o simplemente aplicar las operaciones básicas para encontrar el valor de la variable incógnita. Estos son métodos que requieren lo que es una iteración. ¿Pero qué es una iteración? O los métodos iterativos. Son técnicas que resuelven problemas matemáticos como sistemas de ecuaciones o ecuaciones no lineales mediante aproximaciones sucesivas. Estos empiezan con una solución inicial y luego se repite para refinar esa solución hasta llegar a una aceptable. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a resolver, tenemos un valor inicial que nos va a dar el ejercicio, pero vamos a ir aplicando o repitiendo, aplicando ciertos criterios según el método que estemos utilizando, y vamos a ir hasta que nosotros comparemos, o sea, refinemos, que es donde nos dice, vamos llegando a una solución aceptable. ¿Cómo decimos que es aceptable? Cuando la comparamos con el error. ¿Ok? Siempre se nos va a dar un error en el cual vamos a tener una fórmula que se le llama criterio de paro. Él va a variar según el método que estemos utilizando y vamos a realizar vamos a comparar con ese error mediante el criterio de paro. Cuando estemos por debajo de ese error, podemos decir que el método está terminado y que encontramos la raíz de esa ecuación. Pero en esta materia vamos a trabajar con dos tipos de métodos. El método de bisección y el método de Newton-Raphson. Estos son métodos. El método de bisección es un método cerrado
en el cual nosotros vamos a trabajar con un intervalo, mientras que el método de Newton-Raphson, o el método de Newton también como se le dice en algunos libros de texto, es un método abierto porque él tiene un valor inicial y vamos a terminar cuando el valor nos dé menor al error que nos esté dando. Entonces vamos a empezar con el método de bisección. El método de bisección es conocido también como el corte binario de partición de intervalos o intervalos de Bolzano. Es un tipo de búsqueda incremental en que el intervalo se divide a la mitad. Vamos a tener un criterio, un intervalo A y B, y nosotros vamos a encontrar el valor C, que es con la fórmula del punto medio. O sea, nosotros, como nos dice la gráfica, tenemos un intervalo A, un intervalo B, y esta gráfica que tenemos es la función, la gráfica de la función que estamos trabajando. En este caso, mientras más cercano esté a A, porque vamos a ir siempre hacia lo más preciso, o hacia B, depende de lo que nos dé el criterio, encontramos el valor exacto de esa ecuación. Pero ella lleva lo que yo les he dicho anteriormente, un algoritmo, una serie de pasos para nosotros resolver este método. En este caso, estamos regidos por esta fórmula, aparte de que tenemos que evaluar con el punto A, con el punto B, la función que estemos trabajando, y el punto medio, el A sub n y el B sub n, son los valores que corresponden al intervalo inicial que estamos trabajando. Ese intervalo se va a ir reduciendo y tenemos dos tipos de criterio de paro. El primer criterio de paro es que vamos a restar B sub n menos A sub n y lo vamos a dividir entre 2, y eso lo vamos a ir comparando con el error que nos da el ejercicio. ¿Ok? En este caso tenemos que empezar a ver qué baja y vamos comparando. Si nosotros no hemos llegado a estar por debajo del error, nosotros tenemos que seguir iterando hasta que lleguemos al valor que nos están pidiendo, que estemos por debajo de eso. Esto se aplica muchísimo en estructuras 2, cuando aplicamos el método de Canny. El método de Canny es un método iterativo. Y en realidad, cuando estamos haciendo las iteraciones, realmente estamos haciendo el método de bisección. Mientras que tenemos otro criterio de paro, pero estamos trabajando con P sub n. P sub n es el punto medio. Entonces sería el punto medio del intervalo donde estamos trabajando menos el intervalo anterior. Y lo vamos a dividir entre P sub n. Esto siempre me va a dar positivo porque está dentro de una barra de valor absoluto. Esto se ve mejor en un ejemplo. Entonces vamos a hacer un ejemplo que nos permita visualizar de una mejor manera el método de bisección. Aquí tienen en pantalla los dos ejercicios que vamos a hacer, uno por el método de bisección, otro por el método de Newton-Raphson, y las diferentes tablas que los voy a enseñar a utilizar. Es conveniente que las tengan hechas. Entonces procedemos a hacer el ejercicio, que aquí lo tenemos en pantalla, que me dice exponencial de menos x más 4x cubo más 5. Tenemos el intervalo de 1 y 2 y el error con el cual debemos de comparar tiene que ser menor a 0,01. Yo voy a hacer aquí el criterio de paro. El criterio de paro es B sub n menos A sub n entre 2, tiene que quedarme menor a 0,01. Entonces yo voy a hacer aquí la primera iteración. La primera iteración que es con que yo voy a llenar, ahí tengo el cuadro ya puesto en la pizarra para que ustedes se fijen de cómo se tiene que llenar. En cada una yo voy a hacer las iteraciones y a medida, ya cuando lleguemos al criterio de paro, el valor de x
es el mismo valor que me va a dar P sub n. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la primera iteración. Yo lo que recomiendo aquí es hacer la primera iteración a mano y cuando se hagan los cambios de intervalo. De resto se va llenando estrictamente la tabla y no hacer cálculos demostrando cada iteración. Gastarían papel, gastarían de todo. Por eso es que se hace la tabla. Entonces yo voy a evaluar f de 1, que va a ser igual a exponencial de menos 1 más 4 por 1 al cubo más 5, y f de 2, que es igual a exponencial a la menos 2 más 4 por 2 al cubo más 5. Es conveniente de que los resultados los hagamos con sus decimales completos. ¿Ok? Yo aquí por razones de tiempo y razones, yo voy a hacer con pocos decimales, pero los cálculos los estoy haciendo directamente con la tecla ANS de la calculadora. Esto me da menos 0,632. Y el siguiente me da 27,135. Además de eso, vamos a hacer P sub n. P sub n es igual a sub n más B sub n entre 2. Esto va a ser 1 más 2 entre 2. 3 entre 2 es igual a 1,5. Además de eso, debemos hacer f de P sub n. Esto va a ser igual a exponencial de 1 menos 1,5 más 4 por 1,5 elevado al cubo más 5. Esto es igual a 8,723. Y hago mi criterio de paro. Mi criterio de paro es, aquí ya lo tenemos aquí en el inicio del ejercicio, y simplemente lo que vamos a sustituir, 2 menos 1 entre 2, esto sería 2 menos 1 es 1, entre 2, esto es igual a 0,5. Entonces, obviamente, esto está mayor al error y procedemos a llenar la tabla con estos datos. Y allí empezamos, pues, a trabajar con cada uno de los valores directamente. Entonces, yo lleno mi tabla. Esto sería mi primera iteración. Aquí coloco el valor de A sub n, 1, 2, 1,5, 8,723 menos 0,632, y mi criterio de paro me dio 0,5. ¿Ok? Esa es mi primera iteración. Voy a la segunda. ¿Cómo empiezo yo la segunda iteración? La segunda iteración, como el valor de f de P sub n es positivo, yo mantengo mi A sub n, pero mi B sub n va a ser P sub n. Va a ser algo así. Esto lo voy a mover para este lado. ¿Ok? Entonces, yo vengo y digo 1,5 y repito mi proceso. Yo digo 1 más 1,5 entre 2, 2,5 entre 2, esto sería 1,25. Como no he cambiado A sub n, yo lo mantengo igual aquí, menos 0,632.
Mientras yo no cambie el A sub n, yo mantengo de este lado el F. Entonces, aquí calculo simplemente F de P sub n. Esto me da 3,099. Y resto 1 menos 2. 1.5 menos 1 entre 2. Eso me da 0,25. ¿Ok? 0,25. Voy con el 3. Mantengo el 1. Y paso para P sub n a 1,25. ¿Ok? 2,25 entre 2 es 1,125. 1,05. Aquí sumo. Esto me da 1, ¿ok? Y aquí en F de P sub n me da menos 0,256. Aquí nos cambia ya la cosa. Los intervalos los tenemos que intercambiar porque nos está dando negativo F de P sub n. Entonces saco mi criterio de paro. Vamos al sexto y aquí este me pasa para acá. Esto me da 1,031 y aquí se mantiene 1,062. Hago mi P sub n. Menos 0, y saco mi criterio de paro. A la novena iteración. Como me dio negativo, yo mantengo 1,050, 1,054, 1,052. Evalúo mi F de P sub n, 0,015 menos 0,009. Y mi criterio de paro me da 0,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 
0,0019. Estoy más cerca del valor. Voy a la tabla 10, que
Aquí me queda 1,050, 1,052, 1,051. Mi evaluación aquí y aquí 0,0009. Realmente el criterio de paro me da 0, y mi valor de X es igual a esto que tengo aquí, que en términos completos me da 1,051,75,78. Sí, claro, si nosotros nos dice, ahora vamos con el método de Newton, ¿no? También se le dice Newton-Raphson. Este método se comienza con un valor razonablemente cercano a la raíz denominado como valor inicial x sub i. Aquí se traza una tangente a la función desde el punto x sub i, f de x sub i, hasta cortar el eje de x sub i más 1. Cuando nos dicen que se traza una tangente, es que estamos en presencia de una derivada. Entonces, este método, yo digo siempre que este método abierto es más sencillo de encontrar. Sin embargo, tenemos que tener los conocimientos iniciales de una derivada. Entonces, ahí es donde hay que tener en cuenta cómo vamos a derivar, porque dependemos de la derivada. Entonces, el valor inicial se calcula de esta manera: x sub i más 1 es igual a x sub n menos la función evaluada en x sub i entre la función derivada de x sub i. O sea, que nosotros vamos a tomar el valor inicial y lo vamos a evaluar en la función que estemos trabajando, y vamos a evaluarlo igualmente, ese valor inicial, pero en esa misma función, pero derivada. Y en base a ese resultado, nosotros vamos a ir iterando, ¿no? Tenemos el criterio de paro, es algo parecido. El x sub i inicial menos el anterior, menos aquí vamos a trabajar con el inicial siempre. El que me varía es x sub i más 1, porque ese es el que me va a estar dando el valor anterior que estamos trabajando. Entonces, son estos los básicos. Sin embargo, tenemos que ir evaluando ese valor de x sub i, y realmente lo que nos toca aquí es verlo también de una manera de ejercicio. Entonces vamos a hacer otro ejemplo donde veamos el método de Newton. En el caso del método el método de Newton-Raphson, es un método abierto, como ya lo dijimos en la definición. Y él me dice que tenemos a f de x, es la misma función. Ahí está un poco, le falta el x cubo. Como es un método abierto, pues tenemos
un valor inicial de x sub y es igual a 1,5 y mi error es exactamente el mismo del ejercicio anterior, que lo tengo aquí en notación científica, pero vamos a traducirlo para que ustedes lo tengan también, o simplemente ya para los que les cuesta un poco, también es bueno recordar el cómo se realiza. Nunca es tarde para a veces encontrar cosas. Esto es igual a 0,001. Entonces, este método, lo primero que tenemos que hacer es derivar f' de x es igual a menos exponencial de menos x más 12x cuadrado más 5. De allí en adelante, nosotros tenemos que utilizar esto. La primera iteración se hace f de 1,5 es igual a exponencial de menos 1,5 más 4x, 4 por 1,5 elevado al cubo más 5, mientras que f' de 1,5 es igual a menos exponencial de menos 1,5 más 4 12 1,5 elevado al cuadrado. Hice un pequeño blooper con la derivada y realizamos los respectivos cálculos. Además de eso, esto me da 8,723 y 26,776. X sub n más 1 es igual a 1,5, que es el valor inicial, menos el resultado que me dio de la función original, que es 8,723 entre 26,776. Esto me da 1,174. Y mi criterio de paro lo voy a hacer de una vez. Recordemos que es x sub n más 1 menos x sub n entre x sub n más 1. Entonces, esto sería 1,174 menos 1,5 entre 1,174. Siempre nos va a dar positivo porque, ok, es valor absoluto. Esto me va a dar igual 0,277. Estamos por encima del error. Entonces procedemos a llenar la tabla. Con las primeras iteraciones. Voy a colocar iteración 1. Mi x sub y es 1,5. 8,723 26 1,5
1,742 y aquí tengo 0,277. Entonces, ¿cómo arranco la segunda iteración? La segunda iteración yo la hago cuando paso como x sub y al x sub y anterior. ¿Ok? Sería pasar este para acá. Entonces, mi x sub y va a ser 1,742 y voy calculando. Esto me da 1,785 16,236 1,064. Voy con mi tercera iteración. Aquí, como nos damos cuenta, baja más rápido el criterio de paro. Entonces yo vengo y digo 1,064 247 1,051, mientras que mi criterio de paro me da 0,011. Voy a mi cuarta iteración, ya estoy cerca, ya estoy bastante cerca, porque como es este método, esa es la ventaja que se tiene, ¿no? Que se baja muy rápido y podemos encontrar la raíz de esa ecuación en menos iteraciones posibles. Entonces, empezamos aquí 1,051. Esto me da 0,002 12,923 1,0515 y aquí me dio 0,00015. Estoy por debajo del criterio de paro. Por lo tanto, el valor de X va a ser 1, este valor, el valor de X sub y más 1, 1,0 y hasta aquí llega el método de Newton-Raphson.
Espero les sirva de provecho para sus actividades y puedan realizarlo de la manera más amigable posible. Por mi parte, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.